Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Yo espero que en este momento todos ustedes se encuentren muy bien. Yo les agradezco a aquellos que nos han acompañado por tanto tiempo en nuestras lecturas y meditación de la palabra de Dios. En esta mañana vamos a comenzar un nuevo tema muy importante, muy interesante, la verdad, que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3. Pero antes de comenzar, me gustaría agradecer a aquellos que nos están acompañando en esta mañana, que han sido fieles y que en este momento están ahí, como mi esposo, Ana, Raquel y muchos otros que nos acompañan. Gracias a Dios por acompañarnos, Ricardo. Gracias por su compañía, por estar ahí con nosotros leyendo. Y bueno, si tú conoces de alguien más, por favor, y te interesan estos temas, compártelos con alguien, deja que el Espíritu de Dios pueda compartir con otros a través de este medio. Quiero agradecer a toda la iglesia, a aquellos que están entrando, que van a nacer de nuevo, que han nacido de nuevo, que han rendido su corazón a Dios. Quiero darle gracias a Dios por ustedes. Papi Dios, te doy las gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu señorío, por tu reinado en medio de nosotros. Gracias, Papi Dios, bendigo a tu pueblo. Creo que tú nos das oídos para oír, nos das sabiduría para entender y tu palabra se penetra en nuestro corazón, lo llena todo en nosotros. Muchísimas gracias, Espíritu de Dios. Hoy el tema que vamos a hablar se llama Amor y odio entre hermanos. Este es el título que realmente se encuentra justamente al inicio de estos capítulos, de estos versículos de los que vamos a estar leyendo. Así que vamos a ver el amor y odio entre hermanos. ¿Y qué nos está diciendo Dios acerca de estos? Vamos a hablar del amor, vamos a hablar del mandamiento, vamos a hablar de la palabra, de lo que Dios requiere de nosotros. Pero antes vamos a continuar, vamos a seguir leyendo, vamos a leer todos estos versículos para más o menos agarrarle. Este va a ser nuestra base de, no sé, una semana, un día, no sé. Pero vamos a comenzar. Y dice así. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el verso 11, capítulo 3, verso 11. Dice, este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No debemos de ser como Caín, quien perteneció al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo correcto o lo recto. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Si amamos a nuestros hermanos en el Mesías, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero los que no tienen amor, sigue muerto. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a su hermano, en el fondo de su corazón es un asesino y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguno tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a su hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede entrar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Aun si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Queridos amigos,
Si nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo Jesús y amarnos unos a otros, así como Él nos ordenó. Los que obedecemos los mandamientos de Dios permanecemos en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu nos dio, porque el Espíritu que nos dio, vive en nosotros. Y hasta aquí lo vamos a dejar en el verso 24. Pero si ustedes se fijan, hay varios temas en los que podemos aquí iniciar. Acuérdense que el tema es el amor, odio entre hermanos. ¿Qué es la posibilidad o qué es lo que Dios está hablando acerca de este tema con nosotros? O sea, ¿a dónde nos quiere llevar? No podemos vivir una vida doble. Tenemos que vivir una vida en amor o en odio. Y dice su palabra, debemos creer en el nombre de Jesús y amarnos. Este es el mandamiento, que creamos en el nombre de Jesús y amarnos unos a otros, así como Él nos amó. Entonces, el mandamiento es que creamos en Él y que nos amemos unos a otros, porque Dios nos mostró cómo debemos de amarnos. Pero dice varias cosas aquí en este capítulo que nosotros debemos de tener muy en cuenta. Dice, si sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Cuando nos sentimos culpables, ¿por qué? Porque hemos creído en Él y podemos ver que Dios está por nosotros. Y Él dice que si Dios es por nosotros, pues ¿quién es contra nosotros? Entonces, si nos regresamos completamente al capítulo, a este mismo capítulo, vamos a empezar desarrollándolo desde el verso 11. Esta escritura tiene mucho de lo cual tú y yo podemos hablar, pero en este momento vamos a empezar con este. Dice, este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. ¿Cuál es el mensaje? Pues el mensaje que Dios nos ha traído a través de su palabra es este, que nos amemos unos a otros. Y aquí vamos a iniciar. Si nosotros nos acordamos, en el libro de Marcos, si no me equivoco, uno de los mandamientos que nos da en Marcos dice, ama al Señor tu Dios. Eso lo dice en Marcos, Deuteronomio y en el Viejo Testamento en diferentes. Pero uno de los mandamientos que nos da al principio en Deuteronomio nos dice que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, o sea, con todas nuestras fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Uno de los mandamientos más fuertes o el que encierra todos los mandamientos. En Marcos nos dice el mandamiento, déjame ver si no lo tenía listo aquí, pero Marcos es uno de los mandamientos, nos muestra pues el mandamiento principal que Dios nos habla. Si no me equivoco, está en Marcos capítulo 12. Vamos a ver, déjenme ver si los escribo, si lo veo aquí. Si no, se los digo así como me recuerdo. Que uno de los mandamientos es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. A ver, en el verso, aquí está, en el verso 28. Voy a leer un poquito más para que nos quede más claro. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, sabían que les había respondido bien y le preguntó. O sea, fíjense cómo se acercaron a Jesús los escribas, porque no estaban seguros del amor de Dios, no estaban seguros del mensajero de Dios, que es Jesús de Nazaret. Y dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído, wow, disputar, y sabía que le habían respondido bien, le preguntó,
Fíjense cómo viene la tentación o cómo viene a tratar de enredarnos entre lo que decimos el enemigo. El enemigo viene a buscar la forma de distorsionarnos, pero le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el primer mandamiento? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, fíjense, esto a veces como que no lo ponemos de mucha atención, es, oye Israel. Oye, pon mucha atención. Abre tu oído para escuchar el mandato que da. El primer mandamiento de todos es, oye Israel. Y luego dice, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Él es el único, Él es el Rey, Él es el Creador, Él es el Dios del universo, Él es el Dios. Y luego dice, ya nos empieza a desarrollar el mandato. Y empieza con amar. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. El primer mandamiento de Dios es primerito. Es oye para que aprendas a poner en práctica todo lo demás. Si no podemos escuchar lo que el Espíritu de Dios nos está hablando, es bien difícil para que nosotros podamos amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Ese es el primer mandamiento que dice, pero el segundo mandamiento es semejante. El segundo es muy parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. O sea, 2 mandamientos. Yo no puedo amar a mi prójimo si yo no amo a Dios. Pero no puedo amar a Dios si no escucho lo que el Espíritu de Dios está hablando. Para amar a una persona, yo necesito conocerla, necesito relacionarme con ella. Si yo no me puedo relacionar con la persona, es bien difícil que yo le pueda amar. No le conozco, no sé quién es, no sé cómo es. Entonces, para amar a Dios, yo necesito oírlo, necesito conocerlo. No lo puedo conocer si yo no me acerco a Él. Entonces, cuando yo busco conocer a Dios, cuando yo escucho lo que Dios está hablando, mi corazón se está enamorando de Él. En otras palabras, llenamos el tanque del amor con las palabras de Dios, nuestro tanque, nuestro corazón, todo nuestro ser, lo empezamos a llenar con el amor, la gracia, la misericordia de Dios, conociendo al Dios que nos creó, al Dios que nos formó. Entonces, primero, yo necesito escuchar para poder amar a Dios. Pero fíjense algo tan importante. Yo no necesito conocer a las demás personas para amarlas. Yo no necesito conocer a todo el mundo para amar a mi prójimo como me amo a mí mismo. Entonces, fíjense lo importante. Para poderme amar a mí, necesito aprender a oír, conocer a Dios, amar a Dios con toda mi fuerza, con todo mi ser, y me voy a conocer a mí. Y entonces, de la misma manera que yo me aprendo a amar, es la misma manera en que yo voy a amar a mi prójimo. No lo puedo amar porque no puedo obedecer el mandato de Dios. Ahora, este es un mandamiento. Amar a tu prójimo como te amas a ti mismo es un mandamiento. Amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza, es conociéndolo. Conociendo a aquel que me formó en el vientre de mi madre. Conociendo a aquel que se tomó el tiempo para en el vientre formarme y darme vida, el aliento de vida. Conocer lo que Él fue capaz de hacer por mí. Entonces, lo primero que yo tengo que aprender es amar. Y dice, este es el mensaje
que ustedes han oído desde el principio. Dios es amor. Y si vamos en el capítulo 1 de Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Fíjense, ¿cuál es el mensaje? Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. ¿Cuál es el mensaje que estamos hablando? Que Dios es luz, que Dios es amor. La luz brilla ante todo. Y su palabra dice en el Salmo 119, verso 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Entonces, diciendo este es el mensaje que hemos oído de Jesús y que ahora lo declaramos a ustedes. Dios es luz. Entonces nos está hablando que Dios es la palabra. Ahora, en Juan capítulo 1, verso 1, dice que desde el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este nos está hablando de la palabra. Y lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Entonces, siendo Jesús la luz, el verbo, la palabra, y aquí dice, Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. En él no hay oscuridad. ¿Qué representa la oscuridad? La oscuridad representa el odio, el rencor, los pleitos, la rencilla, las contiendas, las disensiones, las herejías, las borracheras. Todo lo que separa y divide a Dios representa la oscuridad. Y él dice, él es luz y en la luz no hay oscuridad. No hay tinieblas, no hay odio. Dios es amor. Entonces vemos que la luz de Dios o la palabra de Dios es Jesús. Dice, Dios es luz y en él no hay nada oscuro. Entonces, este es el mensaje. Dios es luz. Pero en el mensaje que estamos hablando en Tercera de Juan, dice, este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que es que nos amemos unos a otros. ¿Por qué? Porque en el amor no hay tinieblas, en el amor no hay oscuridad, en el amor no hay odio, en el amor no hay rencilla. De hecho, en Corintios, si nos vamos a Corintios, capítulo 12, Primera de Corintios, capítulo 12. Déjame ver si es este. No, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, creo que es. Segunda de Corintios. No, perdón. Estoy en el capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13, que dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor y Dios es amor. Entonces, el mensaje que Dios nos está hablando de aquí en su palabra es precisamente Dios es amor. Y en el amor no hay odio, no hay rencilla. El mensaje que Dios nos está hablando es que nos amemos unos a otros. Ahora, eso lo miramos ya. Ahora, en Primera de Juan, capítulo 2, verso 7, dice de esta manera, queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. ¿Cuál es este? Este mandamiento antiguo. Ámense unos a otros. O sea, en el corazón de Dios no hay otra instrucción sino el amarnos unos a otros. Y en eso consiste el reino de los cielos. Sigo leyendo. Otra vez, queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo. O sea, que
que han tenido desde el principio. Ahora, ese mandamiento antiguo, ámense los unos a los otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. O sea, antiguo, nuevo. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento. Fíjense aquí. Y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Ok, vamos a ver esto. El mandamiento es nuevo, pero el mandamiento es antiguo, porque desde el inicio miramos cómo Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces, miramos que ese mandamiento antiguo se cumplió, ¿ok? El mundo el mundo pecó, o el hombre desde el principio pecó. Dios amó al mundo, creó todo un mundo, puso a Adán y Eva en el jardín del Edén para que disfrutaran del amor y que pudieran relacionarse con el Padre con unos con otros. Sin embargo, el enemigo, el destructor, vino a destruir esa relación que había entre el Padre Celestial y el hombre, ¿ok? Pero lo que Dios buscaba es que se amaran uno al otro. Entonces, pero siendo viejo, ahora lo hace nuevo. ¿Por qué? Porque Jesús vino a vivir en esta tierra ese mandamiento, que Él dio su propia vida. Por eso es nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento. Dio su vida por amor a todo aquel que se había perdido. Él vino a buscar y a rescatar al hombre que se había perdido. Amigo, hoy tú tienes la oportunidad de venir, de acercarte a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús ha mostrado su amor, dando su propia vida para rescatarte a ti del pecado y para rescatar una relación entre tú y el Padre. Antiguamente, mientras nosotros no buscamos a Dios, vivimos en odio, en rencor, en resentimiento. Vivíamos en desprecio, vivíamos en odio, vivíamos de esa manera. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no estaba en nuestro corazón, no se había derramado el amor de Dios en nuestras vidas. En Colosenses capítulo 3, me gusta mucho Colosenses. Capítulo 3 dice en el verso 1, si has resucitado con el Mesías, busca las cosas de arriba donde está el Mesías sentado a la diestra del Padre. Cuando tú y yo entregamos nuestro corazón, que nos hablaron del amor de Dios, de ese amor que dio su propia vida, que Jesús murió y resucitó para que tú y yo pudiéramos tener vida, ahora nos dice, tú ya naciste de nuevo, tú ya entregaste tu vida, ahora pon tu mirada en las cosas de arriba, que este es el mandamiento, que nos amemos unos a otros, que esto es lo principal, lo que Dios quiere evitar que nosotros tengamos aquí, como dice en el verso 7 de Colosenses, en lo cual vosotros también anduvisteis en otro tiempo. ¿Cuál? ¿En qué? Deja también todas estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndote despojado del viejo hombre con sus hechos, y revístete del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y luego dice, vístete pues como escogido de Dios, santo y amado, de entrañables misericordias, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la misma manera que Jesús nos perdonó a nosotros, así también hazlo tú. Ahora, ¿por qué te leí todo esto? Bueno, porque dice, y ustedes también la viven. O sea, están viviendo la verdad. No, quizás no todos, pero aquel que ha nacido de nuevo, aquel que entregó su propia vida al Señor,
ahora lo que está haciendo es despojarse del viejo hombre que lleva ira, contienda, disensiones, pleitos y el odio entre unos y los otros. Dice, y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Está desapareciendo. En el verso 5 de Colosenses dice, haz morir pues lo terrenal en vosotros, que son las fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, cuando nosotros vivimos sin Dios, sin esperanza, sin Dios, la oscuridad está en nosotros. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesús, ahora viene la luz de su palabra que nos empieza a transformar. Y dice, este es el mandamiento que yo les he dado. Dios es luz y en él no hay oscuridad. Queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, uno que ya fue. ¿Cuál es ese? Ámense unos a otros. Las tinieblas que estaban en ustedes están siendo desparcidas y ahora brilla la luz. Ahora, dice así, si alguno afirma que vive en la luz, en el verso 9 de Primera de Juan 2, dice, si alguno afirma que vive en luz, yo vivo bien, pero odia a su hermano en el Señor Jesús, esa persona aún vive en oscuridad. Y aquí es donde el odio y el amor. Cuando tú y yo despreciamos a nuestros hermanos, no podemos tener comunicación con mi hermano que se congrega en el mismo lugar que yo o que se congrega en otro ministerio, no importando dónde sea. Pero yo tengo contienda y división y no puedo amar a mi prójimo, no puedo amar a mi hermano, aquel que ha nacido de nuevo. Dice así, entonces todavía estamos viviendo en oscuridad. Aún no se han dispersido la oscuridad de nuestro corazón. En el verso 10 de Primera de Juan 2:10 dice, el que ama a su hermano, ese vive en luz. Y no hace que otro tropiece. O sea, no está causando, por la manera de vivir, causar que mi hermano tropiece. ¿Cómo le causo tropiezo? Con el chisme, con la contienda, con la división, con el pleito, con la falta de perdón. Tan sencillo con eso. Guardando resentimiento, yo soy tropiezo para que otro pueda venir al reino de los cielos. Cuando tú sabes que tu hermano está ofendido por tu causa o se siente mal contigo y no tomas el tiempo para ir a reconciliarte, como dice en Colosenses 3:13, dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si tuviera alguna queja contra otro. Perdónalo de la misma manera que el Mesías a nosotros nos está perdonando. Eso, el no perdonar, hace que nosotros tengamos y que nuestro hermano tropiece. Porque yo lo veo a mi hermano, me ha pasado en algunas ocasiones que yo miro personas, voy a hablar de mí. Había un tiempo anteriormente con una persona que yo no la conocía bien, era mi hermana, nacida de nuevo, estábamos ahí juntas y de repente pasaba junto a mí y me torcía la cara. Y yo no entendía por qué. Yo no sabía qué estaba pasando. Yo me acercaba, buscaba darle la mano, saludarlo y esta persona siempre me volteaba la cara. Cuando yo me di cuenta, a esta persona alguien le había hablado mal de mí. Yo no sabía ni qué, ni cómo, ni cuándo, pero me torcía la cara. Pasaron tiempo, yo estuve orando y declarando Primera de Corintios, capítulo 13, sobre mi vida y con estas personas. De repente empezamos a platicar. Se dio donde empezamos a amarnos y quitar la oscuridad de nosotros, de nuestro corazón, y empezamos a tener una comunicación. Y fue donde nos dimos cuenta que había habido contienda y chisme. Otra anécdota que a mí me pasó. Había una personita
que yo no la conocía, pero tenía un aspecto, para mi punto de vista, no que era así, era solo mi percepción, que todavía había tinieblas en mi alma. Y yo la miraba y yo decía, ay, qué orgullosa es esa persona. Y yo no me podía acercar a ella por mi percepción. Su aspecto me causaba como, ay, no, no quiero hablar con ella porque es muy orgullosa, es muy esto, me mira para abajo. Y no quería acercarme a él. Lo que yo pude ver, que aún había tinieblas en mí, mi percepción estaba errónea hacia ella. Y un día, por X motivo, me acerqué y platiqué con ella. Me equivoqué totalmente, que yo me prometí a mí misma no volver a juzgar a ninguna persona por su aspecto, porque uno nunca sabe lo que hay en el corazón de una persona hasta que te puedas acercar. Simple y sencillamente el mandamiento de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Acepta a tu prójimo como te amas a ti. O sea, Él no nos dice que ni lo conozcamos ni nada. Solo amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Por qué? Una señal de que Dios está en mí, de que su palabra está en mí, es que yo pueda obedecer el mandamiento que Él me dio, amar a mi prójimo como a mí mismo. Y dice, el que ama a su hermano vive en luz y no hace tropezar a otro. Eso es en Primera de Juan, capítulo 2, verso 10. Pero vean el verso 11. Pero el que odia a su hermano, odia, a veces nosotros como que pensamos de el odio, como de esas veces que aborreces de tal manera que hasta el estómago te duele. Cuando alguien se hace, cuando tú desprecias a alguien, cuando tienes este resentimiento, desprecio por otra persona que hasta te repugna, o te sientes en tu estómago que hasta ¡ugh! No lo puedes ver. Bueno, que es demasiado. Simple y sencillamente, odiar es no amar. Cuando tú no puedes acercarte a uno de tus hermanos y amarlo o simplemente respetar la forma que la persona es X, y no te puedes acercar y, ay, a mí me ha tocado ver personas que pasan y casi tumban a la otra persona y estamos en la misma iglesia, en el mismo lugar, somos hermanos, pero no nos podemos saludar. Eso es odio. Y eso habla que dice en el verso 11, pero el que odia a su hermano todavía vive y camina en oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Ahora, esto es impresionante. Yo cada vez que leo este capítulo, a mí me impresiona, porque en el momento que yo desprecio a mi hermano, las tinieblas cegan mis ojos de tal manera que no puedo ver lo bueno que tiene la otra persona. Entonces, aquí Dios no me está pidiendo que muestre o vea lo bueno o lo malo que otra persona tiene. Simple y sencillamente es el mandamiento que Dios me ha dado. En el verso 7 dice, ese es mandamiento antiguo, es mandamiento antiguo. Ámense unos a otros. Mandamiento no es emoción, no es sentimiento, es obedecer. No dice que lo ames si te cae bien, si hizo bien por ti o si nada. Solamente dice ama a tu prójimo. Ámense unos a los otros. Entonces, este punto que yo tengo aquí o que tengo en mi corazón es que nosotros podamos ver cuál es la condición en la que yo me encuentro. ¿Puedo respetar la forma de mi hermano ser y amarlo porque Dios lo dijo? ¿O no puedo amarlo? ¿O no soy capaz de soltar la ofensa que mi hermano me ha hecho, si es que me ha hecho alguno? Porque muchas de las veces ni siquiera me han ofendido. Solamente no me cae bien. Pero cuando yo digo, ese hermano no me cae bien, lo que yo estoy diciendo es que todavía no puedo caminar en la verdad ni en la luz. Que todavía la oscuridad de las tinieblas están en mi corazón. Y esto habla que Dios no ha llegado a esa parte de mi vida. Ahora,
Solo son dos mandamientos. Ama al Señor con toda tu fuerza, con todo tu ser, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y este encierra todos los mandamientos. No vas a causarle daño a tu hermano si le amas. Entonces, solo son dos mandamientos. Y Jesús dijo en Juan, si me amas, guardas mis mandamientos. Si me amas, guardas mis mandamientos. El mandamiento de Dios, el segundo mandamiento, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no puedo hacer eso, amigo y hermano, entonces, ¿qué es lo que sí puedo hacer? Si yo no le puedo permitir a Dios que haga en mí lo que su palabra dice, entonces, ¿de qué se trata? Entonces, amigos, yo aquí les quiero animar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo la luz del Evangelio va a resplandecer en nuestro corazón? ¿Cómo el mundo va a darse cuenta de quién somos? El mundo nos conoce, el mundo nos ve, el enemigo, el destructor, nos mira. No te pierdas las siguientes enseñanzas sobre el amor, odio entre hermanos, porque esto nos va a abrir los ojos de nuestro entendimiento y nos va a ayudar a comprender lo que Dios habla de ti y de mí y cómo nosotros lo representamos en esta tierra. Un abrazo a todos ustedes, bendiciones, que tengan un excelente día. Nos vemos el día de mañana, primero Dios.